El dolor aparece como un viejo conocido, una molestia sorda y persistente en la parte baja de la espalda que usted ha aprendido a tolerar. Lo achaca a una mala noche, a ese esfuerzo que hizo en el jardín, o simplemente, con un suspiro de resignación, al inevitable peaje de tener más de 60 años. Se ha convertido en parte del paisaje de su vida, un ruido de fondo al que ya casi no presta atención. Por otro lado, está esa otra molestia, la de sus noches interrumpidas. El tener que levantarse una, dos, a veces tres veces para orinar. Un fastidio que ha aceptado como parte del paquete del envejecimiento, culpando a una próstata agrandada o simplemente a la edad. Durante meses, quizás años, ha tratado estas dos quejas como problemas separados, dos dolencias independientes que residen en diferentes partes de su cuerpo y de su conciencia. El dolor de espalda es para el antiinflamatorio o la manta eléctrica. Las idas al baño son, bueno, simplemente algo con lo que hay que vivir. Un inconveniente que se comenta con los amigos en un tono de camaradería resignada. Pero, ¿y si le dijera que esta separación es el error de cálculo más peligroso de su vida? ¿Y si le revelara que estos dos síntomas, aparentemente inconexos, no son dos problemas distintos, sino las dos sirenas de una misma ambulancia que se dirige a toda velocidad hacia un desastre en su cuerpo? Lo que los médicos de urgencias saben y temen, y lo que usted necesita comprender con una claridad aterradora, es que la combinación de nocturia, orinar por la noche, y un nuevo o inexplicable dolor lumbar no es una simple molestia de la edad, es un posible código rojo. Es el dúo mortal, que puede señalar una infección ascendente que se está moviendo sigilosamente hacia sus riñones, con el potencial de desencadenar una cascada de eventos catastróficos que pueden llevarlo de sentirse un poco mal a un fallo renal y una sepsis potencialmente mortal en cuestión de 48 horas. Esta no es una hipérbole. Es una descripción clínica de una carrera contra el tiempo en la que su decisión de actuar o de darse la vuelta en la cama es, literalmente, la única variable que importa. Para entender la gravedad de esta situación, debemos seguir el rastro de un asesino silencioso, la bacteria. Todo comienza, a menudo de manera inocente y casi imperceptible, con una infección del tracto urinario, ITU, comúnmente conocida como infección de orina. En personas más jóvenes, una ITU suele anunciarse a gritos con los síntomas clásicos: una sensación de ardor intenso al orinar, una necesidad constante de ir al baño y orina turbia o con mal olor. Pero en los adultos mayores de 60 años, el guión cambia drásticamente. Nuestro sistema inmunológico, con el paso de los años, puede volverse menos reactivo, lo que se conoce como inmunosenescencia. Esta respuesta amortiguada significa que los síntomas clásicos pueden estar ausentes o ser tan leves que se ignoran por completo. A menudo, la única señal inicial es un cambio sutil en los hábitos urinarios, un aumento en la frecuencia durante el día, una nueva sensación de urgencia que antes no existía, o, muy comúnmente, la necesidad de levantarse varias veces por la noche. Usted lo llama nocturia y lo culpa a su próstata o a ese vaso de agua de más. Su cuerpo, sin embargo, lo llama etapa 1, la invasión. Un pequeño pero decidido ejército de bacterias, generalmente la infame Escherichia coli, proveniente del tracto intestinal, ha logrado infiltrarse en su uretra y ha establecido una cabeza de playa en su vejiga. En este punto, el problema es local, contenido y, si se detecta, increíblemente fácil de resolver con un simple ciclo de antibióticos. Pero si esta señal se ignora, si usted simplemente se da la vuelta en la cama y trata de volver a dormir, le está dando al ejército enemigo un tiempo precioso e irrecuperable para fortificar su posición, multiplicarse exponencialmente y planificar su próximo y mucho más devastador movimiento. Y el siguiente movimiento es una ofensiva estratégica hacia el norte, una campaña militar en toda regla dentro de su propio cuerpo. Las bacterias no se contentan con quedarse en la vejiga. Utilizando sus flagelos como pequeños motores fuera de borda, comienzan a ascender por los uréteres, los dos delicados conductos que conectan la vejiga con sus riñones. Este es el momento en que su cuerpo, al darse cuenta de que la infección ha violado una defensa crítica y se acerca a uno de sus centros de mando, activa su segunda y más ruidosa alarma: el dolor lumbar. Es absolutamente crucial que entienda que el dolor de espalda asociado a una infección renal
una condición médica llamada pielonefritis, no es como el dolor muscular de un mal gesto o la rigidez de la artritis. Es un dolor diferente. Suele ser más profundo, sordo y constante, localizado en un lado de la espalda baja, aunque puede afectar a ambos, o en el flanco, justo debajo de la caja torácica. A menudo se describe como un dolor que taladra. Puede empeorar con el movimiento o al presionar la zona. Y, lo que es más importante, suele venir acompañado de un séquito de síntomas sistémicos. Puede empezar a sentir escalofríos, incluso si la habitación está cálida, seguidos de episodios de fiebre. Puede sentir una profunda fatiga, náuseas y una sensación general de malestar, como si estuviera incubando una gripe muy fuerte. En este punto, el juego ha cambiado por completo. Ya no tiene una simple infección de vejiga, tiene una infección en sus riñones, sus órganos de filtración vitales, los héroes anónimos que limpian su sangre día y noche. El fuego ya no está en el sótano. Ha llegado a la planta principal de la casa y está empezando a quemar las vigas maestras. Su cuerpo está gritando. La noticia Fitzgerald susurra. El dolor lumbar es el grito. Ignorar este grito es coquetear activamente con la catástrofe. Aquí es donde el reloj empieza a correr de verdad, y la ventana de 48 horas se convierte en una realidad aterradora y concreta. Un riñón infectado es un órgano inflamado, hinchado y vulnerable. Es la plataforma de lanzamiento perfecta para una de las emergencias médicas más temidas y letales que existen: la sepsis. La sepsis es la respuesta extrema, desproporcionada y francamente suicida de su propio cuerpo a una infección. Imagine que su sistema inmunológico, al detectar la grave infección en los riñones, entra en un estado de pánico total. Pierde toda capacidad de regulación y, en lugar de enviar un equipo de fuerzas especiales para neutralizar a los invasores bacterianos, decide lanzar una bomba nuclear sobre su propia ciudad. Libera una avalancha masiva, una tormenta de citoquinas y otros productos químicos proinflamatorios en el torrente sanguíneo, desencadenando una guerra civil biológica a escala real. No es la infección en sí misma lo que amenaza su vida en este punto. Es la respuesta descontrolada y autodestructiva de su propio cuerpo. Esta inflamación sistémica masiva hace que sus vasos sanguíneos, desde las arterias más grandes hasta los capilares más pequeños, se vuelvan permeables y empiecen a tener fugas, como una manguera llena de agujeros. Su presión arterial, que depende de la integridad de este sistema de tuberías, se desploma en picado. Su corazón, en un intento desesperado por compensar, empieza a latir a un ritmo frenético, tratando de bombear sangre a través de un sistema que ya no puede retener la presión. Y sus órganos vitales, el cerebro, el hígado, los pulmones y, por supuesto, los riñones, privados del flujo sanguíneo y del oxígeno que necesitan para sobrevivir, empiezan a apagarse uno por uno, como las luces de una ciudad durante un apagón masivo. ¿Y cuál es uno de los primeros y más vulnerables órganos en caer durante este apagón sistémico? Sus riñones. Los mismos órganos donde comenzó la infección grave ahora se convierten en la principal víctima colateral de la sepsis. El colapso de la presión arterial significa que la sangre simplemente no llega a los delicados filtros renales, los glomérulos. Se mueren de hambre, se necrosan. Esto es la insuficiencia renal aguda. En cuestión de horas, sus riñones pueden pasar de estar simplemente infectados a estar completamente fallidos. Dejan de producir orina, una condición llamada anuria, y las toxinas como la urea y la creatinina, que deberían ser eliminadas, se acumulan en su sangre a una velocidad alarmante, envenenándolo desde dentro. Usted se encuentra en una espiral descendente que puede llevar rápidamente a un shock séptico, el estado final y a menudo irreversible de la sepsis, un fallo multiorgánico y la muerte. Si tiene la suerte de sobrevivir a esta terrible experiencia, puede que se enfrente a una nueva realidad de por vida: la diálisis. Atado a una máquina durante horas, varias veces a la semana, para que haga el trabajo que sus riñones, ahora cicatrizados e inservibles, ya no pueden hacer. Y pensar que este camino devastador, esta pérdida total de una función vital, podría haber comenzado con una decisión que parecía tan insignificante: ignorar un nuevo dolor de espalda y otra ida al baño por la noche, atribuyéndolo a la edad. Esta no es una táctica de miedo.
Es una descripción clínica de una secuencia de eventos que los médicos de urgencias ven con una frecuencia descorazonadora. La tragedia es que este escenario de pesadilla es, en la inmensa mayoría de los casos, completamente prevenible. El resultado depende casi por completo de su capacidad para reconocer la gravedad del patrón, nocturia más dolor lumbar, y de su decisión de actuar con la urgencia que la situación exige. Esta no es una situación de esperar y ver. No es un problema para la cita con el médico de cabecera que tiene la semana que viene. Es una emergencia médica con un cronómetro invisible que ya ha empezado a contar. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué debe hacer si, en este preciso momento, se reconoce en esta descripción, sintiendo esa molestia en la espalda y recordando las interrupciones de la noche anterior? El pánico no es una estrategia. La claridad y la acción inmediata sí lo son. El primer paso es una decisión mental, un pacto que debe hacer consigo mismo. Debe borrar de su léxico la frase «es solo la edad». A partir de hoy, la combinación específica de cambios urinarios nocturnos y un dolor lumbar nuevo o inexplicable es para usted un código rojo hasta que un profesional médico demuestre lo contrario. No importa si el dolor de espalda no es insoportable. No importa si no tiene una fiebre alta de 39 grados. La presentación de los síntomas en los adultos mayores puede ser atípica y engañosa. El patrón es la señal. El segundo paso, y debe darlo inmediatamente, es buscar atención médica de urgencia. No llame para pedir una cita. Vaya a un centro de atención de urgencias, Urgent Care. O, si se siente especialmente mal, tiene fiebre o se siente confundido, directamente a la sala de emergencias de un hospital. Sé lo que puede estar pensando en este momento. ¿No estaré exagerando? ¿No estaré malgastando el tiempo de los médicos y los recursos del sistema por un simple dolor de espalda y por tener que orinar? La respuesta es un rotundo, inequívoco y potencialmente salvador no. Usted no está exagerando. Está actuando de forma responsable, informada y valiente. Lo que necesita es algo increíblemente simple, rápido y que puede hacerse en minutos. Un análisis de orina, urinálisis. Esta sencilla prueba puede detectar la presencia de bacterias, glóbulos blancos, leucocitos, un signo de que su cuerpo está combatiendo una infección, y nitritos, un subproducto de ciertas bacterias. Si el análisis de orina es positivo, ha confirmado la etapa 1. Si, además, describe su dolor lumbar y su malestar general, el médico sospechará inmediatamente de una pielonefritis, la etapa 2. Es muy probable que también le hagan un análisis de sangre para comprobar su recuento de glóbulos blancos y sus niveles de marcadores de inflamación como la proteína C reactiva. Y, crucialmente, para evaluar su función renal actual midiendo su creatinina y su tasa de filtración glomerular. Aquí es donde su acción rápida da sus frutos de una manera que es difícil de exagerar. Si se detecta en esta etapa, como una infección renal, antes de que la sepsis se instale y la presión arterial caiga, el tratamiento es a menudo milagrosamente sencillo, un ciclo de antibióticos potentes. Es posible que le administren la primera dosis por vía intravenosa en la propia sala de urgencias para empezar a combatir la infección de inmediato y luego lo envíen a casa con un curso de antibióticos orales que debe tomar religiosamente. Compare este escenario, unas horas en urgencias y una semana de pastillas en casa, con la alternativa: días o semanas en la unidad de cuidados intensivos, conectado a múltiples máquinas, con un futuro incierto y la posibilidad de daños permanentes. La diferencia entre estos dos resultados no son semanas, ni siquiera días. Son horas. Su decisión de ir a urgencias en lugar de tomarse un analgésico y acostarse es, sin ninguna exageración, la decisión que puede salvar sus riñones y su vida. Una vez que la crisis inmediata ha pasado y está en vías de recuperación, el enfoque se desplaza hacia la prevención para que nunca más tenga que enfrentarse a esta situación. ¿Por qué tuvo la infección en primer lugar? La prevención de las situ recurrentes es un pilar fundamental. La hidratación es la clave. Beber suficiente agua a lo largo del día, no justo antes de dormir, ayuda a diluir la orina y, lo que es más importante, a lavar la vejiga de bacterias de forma regular, impidiendo que establezcan una colonia. No aguante la orina. Cuando sienta la necesidad de ir, vaya. Retener la orina le da a las bacterias un caldo de cultivo estancado y cálido en el que multiplicarse.
La higiene es fundamental, especialmente para las mujeres, dada la proximidad anatómica. Para los hombres con problemas de próstata conocidos, HPV, que causan un vaciado incompleto de la vejiga, es crucial trabajar con un urólogo para manejar esa condición subyacente. La orina residual que queda en la vejiga después de cada micción es un factor de riesgo importantísimo para las infecciones recurrentes. En última instancia, este conocimiento le confiere una nueva y profunda responsabilidad. Ya no puede permitirse el lujo de desconectar las señales de su cuerpo, de tratar los síntomas como molestias aisladas. El dolor y las molestias no son enemigos a ser silenciados con una pastilla. Son mensajeros. Son datos. Llevan información vital sobre el estado de su ecosistema interno. Su trabajo, a partir de ahora, es aprender a escuchar, a decodificar sus mensajes y a actuar en consecuencia. La combinación de la nocturia y el dolor lumbar es uno de los mensajes más urgentes que su cuerpo le puede enviar. Es una sirena que atraviesa la niebla de la vida cotidiana. Y su respuesta a esa sirena define su futuro. Puede apagarla, darse la vuelta y esperar lo mejor. O puede hacer lo que hace un capitán sabio, reconocer la alarma, evaluar la situación con seriedad y dirigirse inmediatamente al puerto seguro de la atención médica. Le insto a que haga un pacto consigo mismo hoy, que la próxima vez que se despierte con esa urgencia y sienta ese dolor sordo y persistente en la espalda, su primera reacción no sea la resignación, sino la acción. Que su primer pensamiento no sea otra vez no, sino ¿qué me está diciendo mi cuerpo y qué voy a hacer al respecto? Su salud, su independencia y su futuro dependen de esa pregunta. Ahora quiero que reflexione y se comprometa. ¿Ha estado ignorando esta combinación de síntomas? ¿Esta información le ha hecho ver sus achaques de una manera completamente nueva y más urgente? Comparta sus pensamientos, si lo desea. A menudo, el primer paso para la acción es hablarlo, sacarlo de la sombra del miedo y la negación. Y por favor, comparta esta información que salva vidas. Piense en sus amigos, en su cónyuge, en sus hermanos mayores. La mayoría de la gente no conoce la gravedad de esta conexión. Al compartir este conocimiento, no está siendo alarmista. Está distribuyendo un chaleco salvavidas. Podría ser el mensaje más importante que reciban. Un mensaje que los capacite para escuchar la alarma antes de que sea demasiado tarde.